Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los tres futbolistas que de a poco irán ganando más consideración en la cabeza de Lionel Scaloni y que de un día para el otro hasta no solamente podemos verlo ya en la convocatoria porque son tres jugadores que ya han sido citados desde hace bastante tiempo con la albiceleste, sino que seguramente de a poco iremos viéndolos en el 11 titular. Si bien es cierto que esta fecha FIFA es un tanto particular porque futbolistas como Ángel Di María, Lionel Messi y Nicolás Tagliafico no están presentes, la realidad es que hay jugadores que ya forman parte de una renovación de cara a lo que será el Mundial 2026. En este video voy a estar hablando de tres futbolistas puntuales que no son nuevos en las convocatorias de Scaloni, pero que tienen que empezar a cada vez que les toque jugar dentro del terreno de juego, ya en definitiva a ganarse un lugar. Tienen que empezar a pelear por ese puesto entre los 11 que dejará vacante a algún jugador un tanto más experimentado en un futuro cercano y que rumbo a lo que será el Mundial 2026 me parece que ya podríamos estar hablando de un cambio total en el 11 de la selección. Se sabe que quizás en algunos sectores del campo de juego los titulares de Argentina son futbolistas muy jóvenes que tienen para un par de Copas del Mundo más, pero en otros lugares las jóvenes estrellas pueden ir apareciendo para ocupar ese sector que pronto dejarán vacante los referentes y los más experimentados de la selección conducida por Scaloni. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el nombre más reconocido de todos y por el que seguramente los hinchas argentinos quieren que más futuro tenga en el combinado nacional, porque Alejandro Garnacho es un futbolista que ya desde hace bastante tiempo que el simpatizante albiceleste quiere que rinda con un nivel preponderante y superlativo vistiendo la camiseta de la selección. De hecho, algunos querían que fuera a la Copa del Mundo de Qatar, teniendo en cuenta que unos meses antes había empezado a ganarse un lugar como titular en el Manchester United. No era indiscutible en el elenco de Inglaterra por ese entonces, pero sí era un volante ofensivo, delantero extremo que tenía niveles muy pero muy buenos y que podía llegar a aparecer como la sorpresa de esta lista de 26. Obviamente Scaloni decidió seguir con los convocados que venían apareciendo con anterioridad. De hecho, la única gran sorpresa de la Copa del Mundo terminó siendo Enzo Fernández y le terminó saliendo más que bien al director técnico porque fue clave en el Mundial, siendo el mejor jugador joven de todo el torneo, y Alejandro Garnacho tuvo que esperar. También hay que tener en cuenta que tuvieron que pasar 3 partidos oficiales entre amistosos y cotejos por los puntos para que en definitiva Garnacho pudiera únicamente jugar con la selección argentina. Antes de eso no solamente tenía chances de vestir la casaca albiceleste, sino que también podía jugar con España. Recordemos que es nacido en la ciudad de Madrid, la capital española, y por eso mismo podía jugar para cualquiera de las dos selecciones. Sin embargo, él siempre había manifestado que tenía intenciones de jugar para la selección argentina, y en general Scaloni siempre le ha hecho saber que le interesaba para formar parte de este importante proyecto. Después, es cierto, el propio jugador tendrá que rendir. Nadie juega en la selección argentina de regalo, ni mucho menos. Aunque también es verdad que si nos guiamos por su presente a nivel clubes, Garnacho es titular en el Manchester United y no hay ningún tipo de dudas de que tiene que estar con la casaca de la selección argentina, porque la realidad es que no deja de ser un futbolista imprescindible para el entrenador neerlandés Erik ten Hag en el armado del 11 de los Red Devils, y por lo pronto, si bien para Scaloni nunca ha sido hasta ahora una pieza clave, me parece que en un futuro cercano va a poder serlo ya sin ningún tipo de problema. Garnacho viene siendo convocado desde hace más de un año, fue a la Copa América de los Estados Unidos, y si bien es cierto que no ha podido todavía tener ese gran partido, porque eso es lo que todavía le falta a Garnacho para confirmarse como jugador total de la selección argentina. Después tendrá que tener rendimiento y nivel sostenido, algo totalmente lógico. No alcanza con jugar bien un encuentro con la camiseta de tu selección como para ya ser titular indiscutible, pero la salida de Di María abre una puerta más que interesante en ese sector ofensivo, y en esta fecha FIFA sin Messi también le va a dar más posibilidades de tener más minutos. Pero acá no me estoy enfocando puntualmente en lo que haga en estos partidos, en lo que hizo ante Chile o en lo que pueda llegar a ser el próximo
próximo martes ante Colombia, sino que me quiero enfocar más que nada en lo que va a ser el futuro de Garnacho en el combinado albiceleste, sabiendo que de no mediar inconvenientes, si logra tener 2 años medianamente aceptables en su club y se sigue formando parte de las convocatorias, va a ir al Mundial 2026 y en la siguiente Copa del Mundo ya no va a ser un futbolista más que acompañe como lo está haciendo ahora, sino que puede llegar a ser un jugador elemental y fundamental en la parte ofensiva del equipo albiceleste. Por eso mismo es clave y fundamental que empiece a rendir en los partidos que les toque jugar con Argentina y que empiece también a ganar regularidad, que es algo que no ha tenido durante este último año. Otro jugador que viene siendo convocado desde hace tiempo y que también fue a la Copa América es Valentín Carboni, un futbolista que, a diferencia de Garnacho, es más polifuncional en relación de que puede moverse, además de que en la parte delantera, también en la mitad de la cancha. En el caso de Carboni, quizás su actualidad a nivel clubes no sea idéntica a la del jugador del Manchester United, porque Garnacho es titular en el equipo inglés, o por lo menos es un jugador habitual en el esquema de Erik ten Hag, mientras que Carboni recién ahora acaba de ser traspasado a un equipo donde va a formar parte del 11 inicial, o por lo menos va a empezar a ser un jugador habitual en un conjunto importante. Recordemos que su pase pertenecía al Inter, que jugó toda la temporada pasada, la 2023-2024, en el Monza de Italia, donde fue obviamente un futbolista importante, pero el nivel del Monza claramente es muy inferior al del Olympique de Marsella, que es el equipo francés en el cual hoy está jugando y en el que se espera que pueda tener una temporada 2024-2025 con muchos minutos, con muchas titularidades y verdaderamente siendo ese futbolista interesante y clave que Lionel Scaloni en definitiva espera que sea, porque la realidad es que el DT tiene muchísima confianza en él. Me atrevería a decir que inclusive para el cuerpo técnico en un futuro Carboni puede llegar a ser más importante que Garnacho. Es cierto que la actualidad es otra, que Carboni quizás para el hincha no sea tan conocido como el caso de Garnacho, pero aún así no deja de ser un jugador verdaderamente interesante que no le va a faltar mucho tampoco para empezar a sumar minutos cada vez más constantes en la selección argentina. Un jugador que se puede mover tanto en la mitad de la cancha, como dije, con la parte ofensiva, con muchísima claridad. Tiene un buen manejo de la pelota, tiene buen pase, es un atacante con un muy buen estado físico que puede presionar en todo momento la salida del equipo rival. Y es esa clase de delanteros que busca el DT argentino para la selección. Pero no voy a enfocarme puntualmente en lo que ya hizo Carboni, sino en lo que puede venir a futuro. Lo más probable inclusive es que sea titular en algún partido en el corto plazo, porque verdaderamente Scaloni quiere verlo en un partido comprobado con la albiceleste. Hay que tener en cuenta que los duelos que va a tener Argentina en las fechas FIFA de octubre y noviembre no son los más complicados de este proceso eliminatorio. Después de enfrentar este martes a Colombia en condición de visitante, en lo que será seguramente el partido más difícil de lo que queda de este año, posteriormente en el mes de octubre va a tener que jugar contra Venezuela de visitante, un rival a respetar, pero obviamente no de los más complicados. Con Bolivia de local, quizás el duelo más fácil de toda la eliminatoria, por lo menos en la previa. Después los partidos hay que jugarlos y el resultado puede ser totalmente otro, pero por lo pronto debería ser un partido en el cual Scaloni pueda probar a algunos futbolistas y posteriormente en la fecha FIFA de octubre tendrá que visitar a Paraguay en condición de visitante y recibir a Perú, que hoy es la peor selección para muchos de estas clasificatorias rumbo al Mundial 2026. En alguno de estos 4 partidos me parece que Valentín Carboni va a ser titular, porque Scaloni tiene ya la fija de ponerlo. El problema es que se le aparezca el hueco, porque en general los jugadores de Argentina están todos rindiendo en un buen nivel y obviamente no es fácil para el DT sacar a alguien que esté en un buen rendimiento para poner a otro jugador que, si bien es cierto, las esperanzas que el DT tiene en él son muy pero muy grandes, después el futbolista cuando lo pone va a tener que aprovechar su chance y tener el rendimiento esperado absolutamente por todos. Por eso mismo, Carboni es un jugador más que interesante. Veremos si a nivel clubes y a nivel selección puede tener la regularidad que Scaloni quiere. Y el último futbolista es otro que en este mercado cambió de club como para empezar a tener continuidad, sabiendo que hasta se puede ganar un lugar como titular en el próximo Mundial, y es Valentín Barco, que dejó el Brighton de la Premier League para pasar a ser cedido en el Sevilla de España. Hasta este momento quizás a nivel colectivo no le han salido bien las cosas, porque el Sevilla no ha podido ganar en la Liga Española, pero ha sido titular en los últimos partidos y eso es importante
frustrante para un jugador como Barco, que no pudo ir a la Copa América, quedó recortado, fue uno de esos 3 futbolistas junto a Leonardo Valerdi y Ángel Correa, que lamentablemente tuvieron que ser dejados de lado por el DT para armar la lista de 26 de manera definitiva. Nicolás Tagliafico se lesionó antes de esta fecha FIFA de septiembre y Marcos Acuña es un futbolista que no había sido convocado en primera instancia. Después, por la lesión de Tagliafico, fue llamado por Scaloni. Por lo pronto, esto significa que Valentín Barco en un futuro no tan lejano va a empezar a formar parte de una manera un tanto más preponderante del combinado dirigido por el DT. Quizás de los 3 mencionados en este video es el que menos recorrido ha tenido en la albiceleste, pero Barco es un jugador que en las divisiones inferiores juveniles siempre ha tenido un muy buen nivel y que sabemos que Scaloni confía muchísimo en sus condiciones, al ser un futbolista que además de moverse como lateral por la izquierda, puede hacerlo en la mitad de la cancha, da cierta polifuncionalidad a un posible esquema de Scaloni, sabiendo que puede ponerlo en varios sectores del terreno de juego. Repito lo mismo que dije en el caso de Carboni, va a tener que empezar a ser regular y tener un nivel más continuado en relación a lo positivo en su equipo. Es cierto que no se le está regalando hoy por hoy un lugar en la selección argentina, porque es un jugador con muchísimas condiciones y con unas habilidades dentro del terreno de juego que pocos tienen en el mundo. De hecho, en el lateral izquierdo de la selección argentina tampoco hay tantas alternativas, y no es que Barco sea citado porque es el único jugador que pueda moverse en ese lugar, pero la realidad es que si aprovecha al máximo su chance, me parece que su puesto de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026, que se jugará entre junio y julio de ese año en Canadá, Estados Unidos y México, va a estar, no sé si prácticamente asegurado, pero por lo pronto sus chances de formar parte de la delegación final verdaderamente van a ser muchísimas. Ya si en esta última Copa América, con 26 lugares disponibles, estuvo muy cerca de formar parte de la nómina final, dentro de 2 años, ya con 3 temporadas en el fútbol europeo encima, van a ser muchísimos más las posibilidades de que Barco pueda en definitiva ya ser un constante en el plantel de la selección argentina. Un jugador que de mitad de cancha hacia adelante tiene unos valores ofensivos más que interesantes para ser un lateral izquierdo. Si bien es verdad que quizás no tiene tanto desborde, es un jugador que participa constantemente del circuito ofensivo del equipo. Quizás debe mejorar algo en la marca, porque es un futbolista que por su contextura física quizás no sea de los más fuertes en ese sentido, pero por lo pronto su habilidad, lo repito, dentro del terreno no deja de ser una de las más requeridas por Lionel Scaloni, y cada vez que le toque entrar a la cancha con la camiseta albiceleste deberá rendir al máximo para que el propio DT lo siga convocando en futuras citaciones, que es algo que va a suceder. Seguramente, al igual que Carboni, tanto en octubre como en noviembre Barco tenga la chance de jugar más minutos. Me parece inclusive que más allá de que Garnacho sea el más conocido de todos, Carboni y Barco tienen más posibilidades de ser titular en un futuro cercano. La selección argentina está teniendo cada vez más caras nuevas, sabiendo que se viene un recambio más que importante rumbo a lo que será el Mundial del 2026. Es cierto que para Scaloni este recambio no tiene que ser tan abrupto, y no es que tienen que irse 10 jugadores en relación a los que salieron campeones en la Copa América para que lleguen otros 10 en el corto plazo, sino que tienen que ir saliendo de a 2, de a 3 e ir sumándose cada vez nuevos futbolistas. Sin embargo, los 3 que mencioné en este video, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Valentín Barco, son 3 jugadores que ya desde hace tiempo vienen siendo seguidos de cerca por el DT e inclusive vienen siendo convocados ya con bastante antelación. Quedará solamente ahora en el poder de ellos de que puedan en definitiva ya empezar a ganarse la titularidad. Para eso está claro que no será sencillo, pero por lo pronto no dejan de ser jugadores con unas condiciones tremendas dentro del campo de juego, y son 3 futbolistas muy pero muy jóvenes, que no solamente tendrían un lugar en la próxima Copa del Mundo del 2026, sino que si lo hacen bien podrían ya también formar parte de lo que podría llegar a ser la Copa del Mundo del 2030, que recordemos, un partido se jugará en Argentina.